bienvenidos a esta enseñanza. Usted se alegrará en los siguientes minutos porque la exposición de la palabra de Dios alumbra. La explicación de ella da entendimiento a los sencillos. Agradecemos a Dios primeramente que nos haya permitido venir, nos haya permitido estar acá, haya despejado la agenda de tantas actividades que podríamos tener. Damos gracias a Dios el que haya producido en nosotros el querer y el hacer. Andar en el Espíritu es eso, que sea el Señor produciendo el querer y el hacer en nosotros. De modo que estamos aquí para darle gracias a Dios, para tributarle una alabanza agradecida, no olvidando, sino recordando todos los beneficios que de Él hemos recibido. Debemos agradecer todo lo que Él nos ha dado en una salvación tan grande. Si hemos experimentado la salvación de Él en las diferentes etapas y formas que Él la proveyó, tendremos mucho que agradecerle a Él. De modo que estamos reunidos para agradecer el que Él nos hizo entender que todos somos pecadores. Quiero reiterarles que nosotros no éramos malos o pecadores porque hacíamos cosas malas. Reitero, no éramos pecadores porque hacíamos cosas malas. Es al contrario, porque somos pecadores, hacíamos cosas equivocadas. El ser pecador no se trata de lo que haces. El ser pecador no se trata de las acciones. El ser pecador se trata de una naturaleza. Y todos fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de Adán. Y debido a que fuimos constituidos pecadores, tuvimos acciones totalmente equivocadas. Entonces, todos, cada uno de nosotros, tú y yo, fuimos pecadores. Y lo fuimos no por lo que hacíamos, sino porque éramos. El asunto de acercarnos a Dios no se trata de si haces cosas buenas o malas. Se trata de la naturaleza que tengamos. Entonces, todos teníamos naturaleza de pecadores. Desde ahí comienza la gratitud. Yo era pecador y Dios ha establecido que aquella persona que no vive para agradar a Dios no tenía derecho a la vida. Adán, al desobedecer a Dios, se constituyó en pecador y estábamos en sus lomos, en sus genes, y de ahí en adelante todos los que descendimos de él, pecadores. Dios estableció que el pecado consistía en una imposibilidad permanente para agradar a Dios. Eso es ser pecador. Es una imposibilidad permanente para agradar a Dios. Imposibilitados. Eso es pecado. De tal manera que Dios establece también que el individuo, la criatura que no viva para agradar a Dios, pierde el derecho a vivir. De modo que nosotros perdimos el derecho a vivir. Y Dios establece que si perdemos el derecho a vivir y la vida está en la sangre, entonces había que derramar la sangre, la vida. Esa vida no podía seguir permaneciendo en un cuerpo, porque esa vida en ese cuerpo no agradaba a Dios. Porque muchos preguntarán, bueno, y si Dios puede sacarnos de ser pecadores, ¿por qué todo el cuento de la cruz, la muerte, el sacrificio de Jesús? No entiendo. Está bien que preguntemos eso. Entonces lo estamos entendiendo. Es que Dios estableció que aquella vida que no viviera para agradarle a Él, o sea, la vida que estuviera en pecado, se perdía el derecho a vivir. No teníamos derecho a la vida. Y la vida está en la sangre, de modo que derramando la sangre, la vida no estaba más en ese cuerpo y eso satisfacía la justicia de Dios. Cuando Dios veía la sangre derramada decía, se hizo justicia. Si veo sangre derramada es porque hubo una vida que no vivió para agradarme. Y como no vivía para agradarme, fue derramada la sangre. Se está haciendo lo mío. Se está cumpliendo lo que yo he establecido. Porque si yo no entiendo la salvación, ¿de qué doy gracias cuando vengo a alabar al Señor? Venimos a dar gracias solamente quizá por el pan de cada día, porque tengo salud,
Pues sí, Dios nos da eso también, pero hay cosas aún mayores que eso, hay cosas más profundas que eso, hay cosas más poderosas que eso. Entonces Dios dijo, bueno, hay que derramar la sangre. Toda la naturaleza y la raza adámica no viven para agradarme, no pueden, están imposibilitados por el pecado, de modo que hay que derramar la sangre. ¿Y qué hizo Dios? Vio a toda la raza adámica, la vio en Jesucristo, la puso en Jesús, y Jesús dijo, bueno, vamos a derramar la sangre, voy a derramar la mía. Y Dios en su amor nos vio en Jesús, muriendo al mismo tiempo. Eso es lo que significa juntamente con Cristo. Al mismo tiempo nos vio muriendo a nosotros. Entonces Jesús, en quien Dios compiló toda la raza adámica para que se cumpliera su justicia, muerte, o sea, no hubiera vida. La vida estaba en la sangre, se derramara la sangre, se derramaba la vida no estaba en el cuerpo. Dios entonces, a través de esa muerte, destruye todo lo que es de la raza adámica. En el plan de Dios no está mejorar la raza adámica. En el plan de Dios no está hacer mejor al pecador. En el plan de Dios no está que el pecador simplemente cambie comportamientos. Tú podrías como pecador cambiar tu comportamiento y eso no te haría dejar de ser pecador. Seguirías siendo pecador, quizá con buen comportamiento, pero eres pecador. Entonces esto no se trata de acciones buenas o malas, se trata de cuál es mi origen. ¿Mi origen es Cristo o mi origen es Adán? Si mi origen es Adán, jamás podré pensar, entrar ni participar del reino de Dios, jamás. Porque Dios no va a permitir que nada adámico, que ni la carne ni la sangre hereden el reino, jamás. Entonces jamás pienses ser mejor que. Jamás pienses en que Dios mejore mi vida, mejore mi comportamiento, mejore mi manera de vivir, mejore mi matrimonio. Dios jamás pensó en mejorar lo que descendió de Adán. Dios solo pensó en destruir y acabar la raza adámica y crear una nueva raza, una nueva creación. Es que de eso se trata la salvación, ¿no? No sé qué salvación tenemos aquí y aquí, pero si yo vengo a agradecer a Dios, tengo que entender qué es lo que vengo a agradecer. Y anhelaría que tuviéramos nosotros un entendimiento lo más cercano posible a lo que Dios nos ha dado y ha hecho en nosotros. Entonces, creo que esto ayuda. ¿Creen que ayuda o no? Yo no vengo aquí a que Dios me mejore. No, yo he venido buscando a Dios a través de Jesucristo y de la fe en la obra de Jesucristo para que todo lo que es de Adán sea destruido. ¿En dónde? En la cruz, en la muerte de Cristo, muerte en la cual Dios me vio al mismo tiempo muriendo con Él. Entonces Dios en Jesús derrama la sangre y da muerte a Jesús. ¿Y cómo sabemos que derramó la sangre? Sabemos que le pusieron una corona de espinas, hubo derramamiento de sangre. Sabemos que le arrancaron la barba, hubo derramamiento de sangre. Sabemos que golpearon su cara con palos, hubo derramamiento de sangre. Sabemos que sus espaldas fueron azotadas, 39 azotes, arados con ganchos que había en las puntas, araron su carne. Creo que hubo derramamiento de sangre. Traspasaron sus manos y sus pies, hubo derramamiento de sangre. Clavaron una lanza en su costado, hubo derramamiento de sangre. Entonces preguntamos, ¿la sangre de Jesús fue derramada? Sí. ¿Y por qué? ¿Lo viste? No. ¿Tienes fe? Lees la palabra, oyes y dice, el Espíritu me convence de esto. Fue un hecho que Él derramó su sangre. Y esa sangre de Jesús quita los pecados de mí, las acciones malas que hice. Porque nosotros, estando en la naturaleza de pecado, éramos una fábrica de pecados. De modo que Dios trató no solo los productos, sino la fábrica también. Los pecados que produjo tu naturaleza de pecado, esos pecados fueron quitados mediante la sangre de Jesucristo. Fueron quitados de sobre ti y lanzados al fondo del mar, donde un ángel cuida de que nunca jamás vuelvan a salir de allí. Fueron quitados. ¿Quién hizo ese quitamiento, ese traslado de tus pecados al fondo del mar para que no estuvieran sobre ti? ¿Quién? La sangre de Jesucristo. La sangre trata con los productos. La muerte y la cruz tratan con la fábrica de esos productos. Pero la sangre no solo quitó los pecados de nosotros, sino que la sangre nos justificó. O sea, a través de la sangre
Cuando Dios ve la sangre, cuando ve que la sangre fue derramada, cuando ve que se cumple lo que Él estableció, quien no viva para agradarme, no tiene derecho a la vida, o sea, no tiene derecho a la sangre no debe permanecer en ese cuerpo. Cuando Dios ve la sangre derramada, Él dice, mi justicia se hizo, se cumplió lo que yo he establecido. De modo que cuando Dios ve la sangre de Jesús, Él solo piensa en absolución, fuimos absueltos. ¿Qué quiere decir? Ya no le debemos a Dios nada, o sea, somos justificados, estamos alineados con lo que Dios pide. La sangre no solo quitó los pecados de sobre mí, sino que me alineó, soy justo, soy de acuerdo a lo que Dios establece. Pero la sangre hizo más, me reconcilió con Dios. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es cambiar la mente de una persona debido a lo que hizo la otra en una relación de ellas dos. En nuestra mente éramos enemigos de Dios, éramos. Antes de tú conocer al Señor te decían, oye, vengo a comentarte algo sobre Dios. Oh, qué pereza. Perdóname, pero de esos temas no hablo. De política y religión no hablo. ¿Han oído eso o no? ¿Lo han oído o no? Había un fastidio por las cosas de Dios. Éramos enemigos en nuestra mente, éramos enemigos de Dios. Y Dios viene y nos dice, óyeme, ¿sí sabes? Yo no vengo a mirar lo bueno y malo que has hecho. ¿Cómo? No, pero si tú eres Dios, yo siempre he oído que se trata de qué es bueno y qué es malo. Y Él diría, no, yo no vengo a decirte qué es bueno y qué es malo, qué hiciste malo, qué hiciste bien. Yo vengo a decirte, tú no eres pecador por hacer cosas malas. Vengo a decirte, tú haces cosas malas porque eres pecador, tu origen es pecado. Tu ancestro Adán introdujo el pecado. Él introdujo que toda la raza humana quedara imposibilitada para agradarme. Vengo a decirte, tu naturaleza es pecador. Lo que pasa es que tú crees que las cosas que hiciste son malas, pero que tú mismo no eres tan malo, porque eso es lo que hemos vivido, ¿o no? No, sí, lo que hice fue muy malo, yo fui infiel, yo fui un borracho, fui un mentiroso, yo dilapidé la plata, yo dilapidé las oportunidades, etcétera. No, lo que hice fue malo, pero yo en el fondo, yo no soy tan malo. Y yo viene a decirte, no, oye, tú estás llamándote malo por las acciones, y yo te estoy diciendo, yo no te veo malo por las acciones, yo te veo malo es por la naturaleza que tienes, tú y yo estamos pensando distinto. Es tu naturaleza la cual tienes desde Adán. Debido a la desobediencia de Adán, todos fueron constituidos pecadores, ninguno puede vivir para agradarme, no puedes, por naturaleza no puedes. Y vengo a decirte, yo te redimí de esa imposibilidad, yo te salvé de esa imposibilidad. Entonces cuando empiezo a oír esto, mi mente empieza a cambiar. Si tu mente está cambiando ahí pensando, oiga, esto no se trata de cosas buenas o malas, se trata del origen que yo tengo. Si eso logró ya cambiar en tu mente en estos 5 minutos, Dios está produciendo arrepentimiento en ti, está produciendo un cambio de mentalidad. ¿Sí lo puedes ver? Y entonces tú dirás, yo necesito ser cambiado. Si Dios estableció que soy pecador por origen, por naturaleza, por nacimiento, por genes espirituales, y que Él me da la salvación, yo quiero la salvación. Y Él dirá, mi salvación está en que así como tú estás imposibilitado para agradarme, yo, Dios, establezco que perdiste el derecho a la vida. La vida está en la sangre, o sea, la sangre debe estar afuera, debe haber un vertimiento, un derramamiento de sangre. Y yo tomé toda la raza adámica imposibilitada para agradarme y la puse en Jesús. Y Jesús ha muerto, Jesús ha derramado la sangre que yo he pedido que sea derramada. Y esa sangre quita de ti los pecados. Y esa sangre te hizo justo delante de mí. Y esa sangre está cambiando tu mente. Y en lugar de verme como enemigo, me estás viendo como amigo. O sea, esa sangre te está reconciliando conmigo. Dios no necesita reconciliarse con nosotros. Dios jamás ha sido tu enemigo. Tú eres quien ha sido enemigo de Dios. Dios no necesita reconciliarse. Somos nosotros los que necesitamos cambiar nuestra mente ante Dios. Estamos entendiendo qué es la salvación, entendiendo a qué vengo a dar gracias. Porque si no entiendo la salvación, ¿de qué se trata esto? ¿De venir a cantar y canturrear un rato? No. Dios pide que le demos una alabanza y una adoración con entendimiento. Entendamos que estamos agradeciendo. Y va a ser muy diferente. Vamos a cantar las mismas canciones, pero va a ser diferente porque en ti hay un entendimiento diferente. Hay una mente diferente, hay un cambio en ti. Entonces la sangre resolvió los productos, resolvió el problema de los pecados.
en plural, las acciones del pecado se llaman pecados. Es como decir pasteles y pastelería. Los pasteles son el producto, la pastelería es la fábrica. Dios ya resolvió el problema de los productos, pecados. ¿Cómo lo resolvió? Con su sangre. Entonces creo que podemos decirle hoy con corazón, gracias por haber derramado tu sangre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No tengo idea cómo operó, pero sé qué hizo. Y es espectacular. Gracias. Gracias, Jesús, por haber sido un cordero, por haberte inmolado por nosotros. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por haber quitado mis pecados. Gracias por haberme justificado con Dios. Fui absuelto de parte de Dios. Gracias, Señor, por haber cambiado mi mentalidad y haberme reconciliado contigo, Señor. Gracias, gracias en este día. Qué bendición, qué honor poder venir a decirte gracias, Padre. Gracias, Señor, en este día. Pero Dios también resolvió el problema de la fábrica. Y entonces Dios dijo, ok, el pecado es un poder organizado, gobernante, que vino y se instaló en la voluntad del hombre. Ese es el sitio donde mora el pecado, en la voluntad. Y ese poder gobernante, controlador, que se instaló en la voluntad del hombre, usa el cuerpo para todas sus acciones equívocas. Y entonces yo digo, bueno, ya resolvimos el problema de todas las acciones que han hecho. Ahora quiero resolver el problema de la fábrica de acciones. Si el cuerpo es el instrumento que usa el pecado para esas acciones, no voy a eliminar el pecado. Voy a dar una solución indirecta, pero absolutamente eficaz. Voy a inactivar al pecado. A ese poder gobernante lo voy a inactivar. ¿Cómo? Le voy a quitar el instrumento que usa el cuerpo del ser humano. Y entonces Dios dice, yo en Jesús los puse a ustedes para que ustedes murieran al mismo tiempo que murió Jesús. Su cuerpo, que era instrumento del pecado, murió hace 2017 años con Jesús en la cruz. Entonces el pecado que moraba en esta voluntad ya no tiene instrumento. La pastelería ya no tiene instrumentos para hacer pasteles. ¿Buena noticia o no? Ahora, ¿cuánto hace que murió Jesús? 2017 años. ¿Lo crees? Sí. Pues hace 2017 años que murió este cuerpo que producía acciones, movido por el pecado, acciones equívocas. Entonces hoy por fe, diga, hoy por fe. Fe es creer en lo que Dios hizo. La fe está basada en lo que está hecho. Si Jesús ya murió, entonces yo puedo aplicar fe y decir, yo tomo esa muerte de Jesús como mía. Yo estaba juntamente con Él. Al mismo tiempo que Él moría, yo morí. Este cuerpo murió. Y si está muerto, cualquier orden que le dé el pecado no la puede responder. El pecado ya no tiene este instrumento. El pecado está inactivado delante de mí. El pecado en mi vida está inactivo. Tendrá poder, pero está inactivo en mi vida. Porque su instrumento era este cuerpo, y este cuerpo murió al mismo tiempo que murió Jesús, hace 2017 años en la cruz. Bendito sea el Señor. ¿Eso es bendición? Es bendición. ¿Habrá que darle gracias por la muerte? Claro que sí. Pero no solo el cuerpo obedecía al pecado. Este cuerpo, a su vez, cuando se trataba de las cosas de Dios, era absolutamente débil. Débil. No tenía la fuerza, el aliento para obedecer a Dios. Y entonces es tan débil que Dios lo llama cuerpo de muerte. Cuando habla de nuestro cuerpo, allá mientras estábamos en pecado, cuando habla de nuestro cuerpo en cuanto a cómo este cuerpo obedecía al Señor, Dios lo llama cuerpo de muerte. Era un cuerpo que vivía una debilidad extrema para obedecer a Dios. Extrema. No podía. Y Dios resolvió el problema del cuerpo de muerte. ¿Cómo lo resolvió? Muerte. Murió en la cruz al mismo tiempo que murió Jesucristo. Son bendiciones. Son cosas que agradecer. Y entonces, si ya no existe ni siquiera un cuerpo débil para obedecer, ¿cómo voy a obedecer? Es que Dios me propone es un cambio. Dios me propone es un canje. Y a ese canje se llama transformación. La transformación es un proceso que tú tienes que hacer con una cantidad de cosas terribles. No, la transformación es lo más simple. La transformación es un canje. Es cambiar lo uno por lo otro. Es tomar este cuerpo que obedecía al pecado, creer que murió juntamente en la cruz. Allá está en la cruz. Este cuerpo débil para obedecer al Señor, lo pongo en la cruz. Y a cambio de lo que pongo en la cruz, ¿qué hago? Tomo la vida de Jesucristo. Por fe, por fe. Fe es la certeza.
¿Cristo murió? Sí, entonces tienes la certeza de que Él murió, tienes fe. Pero la fe no es solo la certeza, la fe es la realización de lo que no se ve. La fe es la realización de lo que no se ve. Y lo que no se ve es lo que se llama en la Biblia cosas eternas. Óyeme, entonces la fe es la realización de las cosas eternas en mi vida. La vida de Jesús en mí es una cosa eterna. Y comienza con la certeza. Yo tengo la certeza de que algo sucedió en la cruz. Como tengo esa certeza, también voy a creer y puedo creer que eso se realizará, porque es una cosa eterna. Es eterno el que Dios ponga la vida de Jesús en mí. Y esa cosa eterna se realizará en mí por el poder del Espíritu Santo. Porque he creído que morí y que cambié mi vida. Una queda en la cruz y a cambio tomo la otra. ¿Cuál? La de Cristo. Y ese cambio de vidas, ese canje, es lo que se llama transformación. Dios lo que desea es una nueva raza de hombres y mujeres que han sido transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. O sea, sacaron todo lo adámico, lo pusieron en la cruz por fe y a cambio tomaron todo lo del Hijo, que es el último Adán. Jesús es el segundo hombre. Adán en la Biblia es llamado el primer hombre. El primero fracasó en cuanto a agradar a Dios. Y Dios a ese hombre lo destruye en la cruz. Y entonces Dios levanta a un nuevo hombre, Jesús. Y a Jesús lo llama el segundo hombre. Ese hombre agradó a Dios y va a vivir eternamente para agradar a Dios. Y ese hombre va a vivir en mí, va a vivir en ti, agradando a Dios. Eso es transformación, eso es salvación. Entonces vamos a darle gracias a Dios hoy por lo que ha sido esa salvación. Pongámonos de pie, vamos a orar y vamos a entrar en la alabanza, dándole gracias al Señor. Y luego miraremos lo que la palabra tiene hoy para nosotros. Gracias, gracias Señor. Solo poseeremos lo que entendemos. Si yo entiendo en qué consiste la salvación, podré tomarla para mí. La haré mía, será algo propio. Pero si no lo entendemos, tú no podrás adueñarte de la salvación que Dios ha obrado para ti. Es por eso que se necesitan pastores y maestros, personas que puedan enseñar adecuadamente. Yo los necesito y los he necesitado, porque lo que yo entiendo es lo que yo puedo poseer. Si tú no lo entiendes, no lo posees. Y poseyéndolo, creo que tenemos razones muy grandes para darle alabanza a Dios. Una alabanza agradecida, no cantar por cantar, sino con un corazón realmente agradecido. Padre de gloria, gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por tu Espíritu Santo alumbrando tu palabra, alumbrándonos a Jesús para verlo, alumbrando la obra de Él para entenderla y apropiarla para nosotros. Y darte gracias eternamente y para siempre, Señor de gloria. Bendito seas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dile al Señor, gracias, porque has destruido en la cruz, con la muerte de Jesús, todo lo de la raza adámica. Yo era de esa raza. Fui destruido, destruida. Y quiero darte gracias, porque pusiste en mí la vida de resurrección. El Espíritu de Jesús resucitado está en mí. Y ese es el comienzo de mi nueva vida, como nueva creación, en la nueva raza. Raza que solo Cristo en ella te agradará eternamente, Señor. Padre de gloria, hoy vengo a darte gracias. Hoy vengo a exaltarte. Señor Jesús, hoy vengo a exaltar tu nombre. Hoy vengo a darte gracias, porque entiendo que toda salvación viene del Padre y del Cordero de Dios. Padre de gloria, gracias. Señor Jesús, gracias. A ti toda la honra, la gloria, la alabanza, el agradecimiento, la sabiduría, las riquezas, el dominio, el imperio, el poder. Gracias, Señor. Bendito seas, bendito seas. Mi alma te alabará, mi ser te dará gracias eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Grande eres, oh bendito Señor, y tu grandeza es inescrutable.
La obra tuya es absolutamente inescrutable. Y el solo ver algunos destellos de ella alumbran mi vida de esperanza, alumbran mi vida de gratitud, de entrega a ti, de consagración a ti. Padre de gloria, gracias. Gracias por tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, por el fruto de labios que produces en nosotros, mencionando el nombre de Jesús. Señor Jesús, tu nombre para mí es más dulce que la miel que emana del panal. Tu nombre para mí es más dulce que la miel que emana del panal. Bendito seas eternamente y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor, goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. La última vez, mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas, con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Amén. Oh
Señor, todas tus obras son poderosas. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso nos sentimos también, después de entregarnos a Él en un tiempo de alabanza y de adoración, sentimos realización dentro de nosotros. Bendito sea Él. Bueno, muy bien. Hoy estamos viendo una lección 8 y estamos revisando un tema muy poderoso e importante con respecto a nuestra salvación. Y es un tema que creo que nos sacude, nos pone alerta. Es un tema que sorprende porque hemos visto en nuestra vida que todo lo que ha sido la salvación de Jesús para nosotros ha sido un regalo de Él. Como veíamos hoy al comenzar ante la alabanza, el Señor derramó su sangre y nos regaló el perdón de pecado, nos regaló la justificación, nos regaló la reconciliación con Dios. El Señor también con la muerte de Jesús nos regaló el que muriéramos al pecado, gracias mío. Nos regaló el que hubiera muerto el cuerpo de muerte. Dios nos regaló su Espíritu Santo para que renaciéramos, para que fuéramos regenerados, y todo eso fue un regalo. Pero en medio de todo ese regalo tenemos una sorpresa, y la sorpresa es que aunque ha sido destruido todo lo que era de la naturaleza adámica, queda aún algo de esa naturaleza, y lo que queda es el alma del viejo hombre, la vieja mujer. Entonces fíjense, Dios nos regaló todo lo que hasta ahí tenemos, repito. Nos regaló el perdón de pecado, nos regaló la justificación, nos regaló la reconciliación, nos regaló el que este cuerpo de pecado muriera y no pudiera obedecer más al pecado, nos regaló el que el cuerpo débil para obedecer a Dios muriera, nos regaló una nueva posición ante la ley, nos regaló la ley de vida. Todos esos son regalos que solamente tomamos por fe y el Espíritu Santo lo hace realidad en nuestra vida. Pero nos encontramos con una sorpresa. Y es que aún queda la salvación del alma. Y la salvación del alma no es un regalo que ya está hecho. No está empacado y tome por fe la salvación de su alma. Y encontramos que un alma perdida es un alma que tiene tres situaciones. Una, es un alma que tiene algún afecto que sea superior al afecto por Dios. Si tú tienes algún afecto natural, familiar, padre, madre, hijos, cónyuge, hermanos, y ese afecto por esa persona o personas es un mayor afecto que el afecto que tienes por Jesús, tu alma está perdida. Y Jesús fue muy claro. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, sino a traer espada. Y la espada significa separación. Es como si Jesús dijera, yo vengo a clasificar afectos. Vengo a separar y mirar qué es cada afecto. Y Él dijo, si amas más a padre o madre, si le amas a ellos más que a mí, Él fue muy directo. Ese más que a mí quedó resonando en mi espíritu. Si amas hijos más que a mí, tu alma está perdida. Si amas hermanos o otro afecto por personas más que a Él, tu alma está perdida. ¿Quién puede mostrarnos si tenemos algún afecto que sea mayor que el que tenemos al Señor Jesús? Él mismo. Porque Él es la luz. El que Dios sea luz significa que Dios es absolutamente claro. Dios es claro con nosotros de cuál es su voluntad, de cuál es su propósito, de cuál es su obra, de cómo hace las cosas. Él es muy claro en cuanto a qué es el presente y cuál va a ser el futuro. Por eso Él dice, yo soy luz, porque Dios es claro con el ser humano. Dios no tiene nada escondido. Él todo lo ha puesto al conocimiento nuestro, alumbrado por el Espíritu Santo. Además, Dios es claro, y cuando Él es claro, también hace que nosotros seamos claros. Él aclara lo que está dentro de nosotros. Entonces, cuando tú le dices, alúmbrame, Señor, tú lo que le estás pidiendo es, Señor, aclara cómo está el mundo de mis afectos aquí dentro de este corazón. Muéstrame si tengo algún afecto por alguna persona mayor que el afecto que tengo por ti. Y si el Señor te muestra que hay un afecto mayor por cualquier persona que el que tienes por el Señor Jesús, ese afecto debes no nutrirlo, negarle estar satisfaciendo ese afecto, nutriendo ese afecto y ponerlo en la cruz, tomar ese afecto y decir, esta porción de mi alma
que tiene un afecto por fulano, fulana, mayor que el que tiene por el Señor Jesús, está en la cruz. Lo pongo en la cruz por fe, allí está, para que absorba muerte a la semejanza de la muerte de Cristo. Allí pongo ese afecto, Señor. Y a cambio, tomo el corazón de Jesús, cuyo único anhelo es agradar al Padre. Segunda condición por la cual tu alma puede estar perdida: cuando amas más tu vida misma, la sobrevivencia. Si amas más tu vida que al mismo Señor Jesús, tu alma está perdida. Y Jesús fue muy claro en eso, cuando Pedro le dijo: Señor, no es correcto que tú vayas a la cruz y que vayas a morir. No, Señor, guárdate de eso, estás exagerando la nota. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tienes la mira puesta en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, tenemos que revisar. Pero dice: me da miedo morir. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucede en esa alma? ¿Cómo piensa? ¿Cómo es que ha visto la muerte? ¿Tu vida es más importante que el afecto al Señor? Tercera condición con la cual un alma está perdida: que tú tengas un afecto o te complazcas más que con el Señor, con cosas que son de este mundo, temporales. Y Jesús entonces fue muy claro y dijo que el día que Él viniera sería un día en que sería como en los días de Noé. La gente estaría haciendo cosas legítimamente naturales, cotidianas, comprando, vendiendo, edificando, casándose. Y dijo: y ese día, como el día de Noé, es un día que no sabemos cuándo es. Ustedes saben que en Génesis 5 y 6, la palabra nos enseña que quien cerró la puerta del arca fue Dios, no Noé. Noé no cerró la puerta del arca. La puerta del arca la cerró Dios. De igual manera, Él es quien determina qué día viene. Y Él dijo que ese día también sería como en los días de Sodoma y Gomorra. Cayó fuego, cayó azufre sobre esa ciudad, y la mujer de Lot había obedecido a los ángeles que saliera de carrera, de urgencia, porque iba a ser destruida estas ciudades. La mujer de Lot miró hacia atrás, en el sentido de añorar algo de lo que dejaba. Cuando nosotros añoramos algo de lo que hay sobre esta tierra, el día que el Señor venga, significa que en ese algo que añoramos estaba nuestro corazón, no en el Señor, y nos quedaremos. Por eso el Señor dijo: ese día habrá dos en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el trabajo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? Porque ese día es el día en que sabremos exactamente dónde estaba nuestro corazón. A menos que comiences desde ahora a pedirle: alúmbrame, Señor, ¿dónde está mi corazón? ¿Hay algo que me complazca y me agrade más que tú mismo? Hay muchas cosas que podrían agradarnos más que un tiempo de oración, más que un tiempo de leer la palabra, más que un tiempo de cerrar los ojos y estar en la presencia de Dios. Dios te va a alumbrar, pero es ahora que hay que hacerlo, no esperar al último momento donde ya no hay cambio. Ese día hay el veredicto, pero ya no hay chance de cambiar. Entonces, el alma hay que salvarla, no es un regalo. Tendremos que trabajar juntamente con el Señor. Y algo sorprendente es que el Señor dijo: si usted quiere venir en pos de mí, niéguese, o sea, niegue al alma todas esas cosas que tiene que son superiores al afecto, al amor por el Señor. Tome su cruz cada día y sígame. O sea que la salvación del alma es algo en lo que tenemos una intervención, una conciencia mayor que de todo lo que fue la salvación hasta el momento, que fue regalo. Entonces hay personas que uno habla de salvación del alma y se chocan. ¿Cómo así? No, yo ya morí, ya estoy listo, o sea, yo ya soy salvo. ¿Seguro? La salvación del alma es tan importante como algo en lo cual hay responsabilidad nuestra, que la palabra de Dios dice que el propósito de nuestra fe es la salvación de nuestra alma. Tu alma es una cuestión que depende en parte de ti, de tu trabajo con el Señor, y Él quiere ayudarte, y Él está avisándonos, de manera que gracias a Dios por ser un Dios de luz que muestra todo. Él no está encubriendo nada ni darnos sorpresas al final. Muy bien, hoy vamos a mirar entonces, en la medida que hemos recibido toda esa salvación, vamos a encontrar el propósito real del Evangelio, que también lo hemos tenido por allá refundido, perdido. La lección se llama el propósito del Evangelio.
Revisaremos un incidente histórico y profético que ocurre en los evangelios bajo la sombra de la cruz. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Pero Jesús dijo: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, o sea, en todo lugar y en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Aquí el Señor dispuso que la historia con ese ungüento de gran precio derramado sobre él acompañara a la historia del evangelio, que lo que hizo María esté siempre unido a lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué? Jesús está disponiendo que la predicación del evangelio produzca una acción similar a la de María, es decir, que la gente venga al Señor a derrocharse sobre él. Este es el resultado que él busca. Los razonamientos humanos concluyeron que María había dado al Señor más de lo debido, que se había excedido. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Marcos 14, 4 y 5. Si alguien recibe más de lo que se cree que sea su derecho, hay desperdicio. Fue Judas quien tomó la iniciativa en quejarse, seguido por los demás discípulos. Ver Juan capítulo 12, del 2 al 4, y Mateo 26, el 8 y 9. Aquí Judas representa al mundo. Judas era el tesorero de Jesús, el que después lo entregó. Judas representa al mundo. Para Judas, que nunca había llamado a Jesús Señor, todo lo que se vertiera sobre él era un desperdicio. El mundo es mundo porque no ha llamado al Señor Señor. Por eso Judas representa al mundo, a la gente que nunca ha aceptado el señorío de Jesucristo. Para este hombre era un desperdicio lo que estaban vertiendo sobre Jesús. En la valoración de las personas que están en el mundo, que no le han dado a un lugar en sus corazones ni le han amado, todo lo que se le dé al Señor Jesús es desperdicio. Si una persona tiene talento o algún otro valor, es vergonzoso a los ojos del mundo que se desperdicie sirviendo al Señor. El mundo siempre razona así: ¿no puedes encontrar un uso mejor de tu vida? ¿No puedes mejorar tu suerte? Es demasiado darte del todo al Señor. Los demás discípulos representan al círculo cristiano. Nos importa más lo que dicen nuestros hermanos que lo que dice el mundo, porque supuestamente ellos, nuestros hermanos, comprenden mejor. Sin embargo, dijeron lo mismo que Judas y además estaban enojados. Mateo 26, 8 y 9. ¿Alguien te ha dicho que estás desperdiciando tu tiempo al quedarte quieto y no hacer nada? Cuando estás buscando a Dios y decides tener un tiempo quieto, ¿alguien te ha dicho que eso es un desperdicio? Algunos habrán tenido la vivencia. ¿Que deberías ocuparte en alguna clase de trabajo? Ellos piensan que todo debe aprovecharse al máximo y miden todo por la utilidad. ¿Les parece que no trabajas lo suficiente? La idea del desperdicio toma lugar en el mundo y en el círculo cristiano porque ellos no aprecian el valor de nuestro Señor. Hallamos que Él es precioso aquí, ahora. El Señor tiene que abrir nuestros ojos para que le apreciemos en todo su valor. Cuando Él sea precioso para nosotros, lo más caro al corazón, el tesoro más apreciado, lo derramaremos sobre Él sin avergonzarnos jamás de haberlo hecho. Para esto está el Evangelio, para llevarnos a un verdadero aprecio de lo que el Señor merece. Ese es el propósito y objetivo del Evangelio. Teníamos una idea perdida. ¿Cuál es entonces la revelación que quiere darnos el Señor? Que nuestro servicio básico es derramar sobre Él todo lo que tenemos y somos. Si solo nos permite esto, será suficiente. En primer lugar, no está el ayudar a los pobres.
¿Se acuerdan que ellos se quejaron? Oye, ese perfume se puede vender en 300 denarios. ¿Cuánto hubiéramos podido haber hecho por los pobres? Observen que lo que esta mujer hizo fue derramar perfume sobre él. La mujer lo que hizo no fue hacer mucho por los pobres. Y Jesús dijo, en cualquier lugar del mundo y en cualquier lugar, en cualquier sitio donde se predique este evangelio, también se contará lo que hizo esta mujer. ¿Qué fue lo que hizo ella? ¿Ella hizo algo por los pobres? No. ¿Ella qué fue lo que hizo? Ungir al Señor. Pero nosotros podemos tener la idea equivocada de que el propósito del evangelio es estar hablando a los pecadores. Eso hay que hacerlo, pero será un subproducto de esa relación con Dios, de ese, primeramente, valorarlo a Él y darnos a Él cada día. Entonces sigamos leyendo. En primer lugar, no está el ayudar a los pobres. Esto vendrá después de que el Señor haya sido satisfecho. Primero hay que satisfacerlo a Él. El Señor no se preocupa tanto de nuestra actividad constante en su obra como de nuestro permanecer a sus pies y nuestro ungirlo con lo que tenemos como vaso de alabastro. A veces a nosotros nos preocupa quizá estar predicando y Dios lo que está diciendo es, a ver, primero valóreme a mí. ¿Qué voy a hablar de un Señor al que no valoro? Pregunto yo. ¿Qué voy a hablar de una persona a la que yo mismo no valoro? No tendría sentido. ¿Qué voy a decir de Él? Esta nuestra vida que ha sido producida por la cruz misma, hemos de verterla sobre Él. ¿Qué es lo que tenemos más valioso? La vida nueva, la vida de resurrección. Somos nuevas criaturas, no estamos en pecado. Fuimos absueltos por Dios, somos justificados, reconciliados. Tenemos la misma clase de vida que hay en Dios. Eso es lo que hay que derramar delante de Él cada día. Allí en gratitud, en adoración, tener un tiempo en decirle, Señor, eres grande, eres bueno, qué misericordia la tuya, qué grandeza, qué amor, Señor, bendito seas. Hoy estoy aquí, soy fruto de toda esa obra salvadora, soy fruto de tu muerte, Señor, soy fruto del derramamiento de tu sangre. Señor, gracias, 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 dese siquiera 15 minutos para estar delante de Él, ungiéndole, derramando, quebrando esa vida que Él puso dentro de ti. Eso es lo que le preocupa a Él. Esta persona sí está a mis pies, sí está valorándome realmente quién soy y qué he hecho por Él. ¿Tiene idea clara? De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Marcos 14:9. ¿Por qué dijo esto el Señor? Porque el evangelio no es solamente para satisfacer a los pecadores, los pobres mencionados en este evento, en los evangelios. El evangelio no es solamente para satisfacer a los pecadores. Sí, los pecadores serán satisfechos, pero su satisfacción es un bendito subproducto del evangelio y no su meta principal. ¿Cuál es la meta principal? Que podamos valorar al Señor Jesús y su obra. Amén. Ese es el propósito fundamental del evangelio. Y si ese propósito se da en tu vida y en mi vida, entonces Dios nos usará para hablarle a los pecadores. Pero hemos hecho las cosas al revés. ¿Cuál es? Hablemos a los pecadores y si acaso queda tiempo y energía, le damos un tiempo al Señor. Sería algo como decir esto: valoramos más a los pecadores que al Salvador mismo. Hay algo que cambiar ahí en nuestra mente y en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. El evangelio se predica para que los que sean salvos satisfagan al Señor derramando sobre Él esa nueva vida que les ha dado. Si a cada persona que le predicamos y es salva le decimos, oye, tienes que conocer al Señor que te ha salvado, tienes que conocer su obra, ven. Y a medida que conoces su obra vas a ver cuán precioso, cuán grande, cuán generoso ha sido Él contigo. Y en la medida que conoces la grandeza de Él, vas a adorarle cada día. Vas a satisfacerlo a Él, vas a ungirlo cada día con esa vida que Él te ha dado. Y si tú estás en esa relación con Dios, Dios te usará para hablarle a otros pecadores, con poder, con eficacia. Eso es diferente a quizá lo que teníamos en la cabeza. La lección más importante es esta. En el servicio a Dios, el principio del derroche es el principio del poder para hacer la obra. ¿Quieres poder para hacer la obra? Tú dirías, sí, yo quiero hacer la obra con poder. Pues el poder para hacer la obra depende de que tú te derroches ante el Señor, de que le des ese tiempo de adoración y de gratitud a Él, tú y Él. Si no hay eso, no hay poder.
Hablamos palabras, pero la gente no siente la presencia de Dios. No siente que el Espíritu esté acompañando las palabras tuyas. El principio para ser útil a Dios es el derroche hacia Él. Solo seremos útiles si estamos dispuestos a darle a Él lo que le pertenece. La verdadera utilidad en las manos de Dios se mide en términos de desperdicio. O sea, ¿qué tanto de tu tiempo, de ti mismo das a Dios? Y en eso se medirá el grado de tu utilidad. Desperdiciarnos significa que estamos dando demasiado a Él sin esperar nada para nosotros a cambio. No es desperdiciarnos ir a pedirle cosas. Dame a mí, dame, no. Desperdiciarse es ir a decirle, grande eres, qué bueno eres, bendito seas eternamente, solo gratitud, Señor. No estoy esperando nada, estoy dándole gracias porque ya recibí, ¿o no? Ya tengo una salvación tan grande, yo no voy por nada. Porque algunos pueden creer que desperdiciarse es ir a pedirle cosas para sí mismos. No, aquí se trata no de nosotros. El desperdiciarnos es algo en el cual el enfoque es Él, el centro es Él, se trata de darle a Él. Los caminos de Dios están para establecer en nosotros que nuestro trabajo para Él nace de nuestro servicio a Él. Primero el servicio a Él y luego el servicio hacia los pecadores. Es decir, lo primero para nosotros debe ser el Señor mismo, no su obra. Dios desea que nos gobierne el principio del desperdicio para con Él. No busquemos utilidad como lo buscaban aquellos primeros discípulos. Querían multiplicar al máximo los 300 denarios para lograr una utilidad que pudiera medirse y registrarse numéricamente. Podríamos pensar, oiga, si yo en lugar de estar aquí agradeciendo a Dios, estuviera hablándole a pecadores, a perdidos, creo que se lograría más. O sea, podríamos estar pensando en números. Dios está diciendo, no, tu servicio a mí no se trata de números. Los números los pone Dios. Él lo puede hacer. Él puede hacer que una sola persona a la que tú le compartas, mandado tú por el Señor, a lo mejor alcance a 100,000. Y Él logró números, pero lo logró debido a que tú, que solo alcanzaste a uno, vivías delante de Él. Vivías delante de Él. Uno ve en los evangelios, Esteban no sabe si evangelizaría a 1 o a 10. Pero Esteban logró evangelizar a Jesús, porque Esteban indudablemente vivía a los pies de Jesús, vivía bajo la unción, bajo el poder, la presencia de Dios. Y esa presencia tocó a Pablo, y Pablo tocó a millones, y sigue tocando a millones. ¿Pero debido a qué? ¿Era un desperdicio que Esteban estuviera en la presencia de Dios? No. Por ese desperdicio aparente de la vida de Esteban, después hubo números. Creo que esto da un viraje en nuestra mente y en nuestra manera de ver las cosas. De la otra parte, Dios desea que lo numérico no sea lo que nos importa, que nos baste haberlo complacido a Él. El gran propósito del Evangelio es que podamos ver cuán valioso es Jesús. Y si Él es absolutamente valioso, nada de lo más valioso que tengamos, sentiremos que sea un desperdicio ofrecerlo a los pies de Él. Nada. No sentiremos que estamos desperdiciándonos. Y el resultado será una eficacia verdadera cuando hablemos a los pecadores. Entonces, creo que aquí el llamado es acerca de Jesús y de cuán importante es que el Señor nos alumbre los ojos y podamos apreciar a Jesús en toda la valía que Él tiene. Que podamos ver en Jesús esa perla de gran precio que habló en Mateo 13 Él mismo. Él dijo, el reino de los cielos es como aquel hombre que halla una perla preciosa y va y vende todo, o sea, Él es lo más valioso. Es como el hombre que encontró un tesoro en un terreno y va y vende todo para comprar el terreno. Cualquiera es un desperdicio, ¿cómo va a vender todo por un terreno? Ese terreno no vale todo eso. Pues depende del valor que yo le dé al tesoro, depende del valor que yo le dé a la perla. ¿Qué valor le das a Jesús? Ya hazte esa pregunta, porque yo creo que el Espíritu Santo es lo que está poniendo en nuestros corazones. ¿Qué tanto vale Jesús para ti? Y encontramos que Jesús quizás simplemente lo utilizamos, no más. No tiene un valor realmente alto, que sintamos que entregarle nuestra vida entera sea poco. Entonces Dios va a revelarnos, si le pedimos, el valor de Jesús. Y que nuestro primer objetivo, como personas que realmente hemos conocido el Evangelio, sea derramar nuestra vida delante de Él. Si apreciamos al Salvador, podremos alcanzar pecadores.
Pero si no apreciamos al Salvador, nuestro servicio será totalmente ineficaz. Entonces, rieguen esta palabra para que el Señor pueda darle crecimiento a esta palabra. Habrá personas que sembramos, habrá otros que riegan, pero el crecimiento a cada palabra de Dios en tu corazón lo da Dios mismo. Dios es quien te hará crecer en esta palabra. Amén. Entonces vamos a darle gracias a Dios en esta noche, si desean ponerse de pie. Padre nuestro, queremos agradecerte en esta noche por la semilla tuya sembrada en nuestros corazones. Alúmbranos, Señor, alúmbranos. Qué tan valioso eres para nosotros, qué tanta valía te asignamos en nuestra vida, Señor. Padre nuestro, tú eres luz y tú eres el Señor, eres nuestro Señor, eres nuestra luz y también nuestra salvación. Y sabemos que en tu luz veremos la luz. En tu luz, entonces veremos con claridad lo que hay en nuestros corazones. Padre nuestro, revélanos que Jesús realmente es esa perla de gran precio, Señor. Revélanos que Él es el tesoro que está en este vaso de barro, Señor amado. Danos, por tu Espíritu Santo, el entregarnos enteramente a Él. Que por tu Espíritu Santo lo estemos ungiendo cada día con la vida que Él puso en nosotros. Que sepamos que lo estamos ungiendo para su segunda venida. Que sepamos que estamos preparándolo a Él para que venga por segunda vez sobre esta tierra. Ya no en relación con el pecado, sino en relación con su reinado, Señor amado. Gracias. Señor Jesús, ven. Este mundo convulsionado, corrupto, en desorden total, Señor, te necesita. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, y que cada día podamos ungirte con el tiempo que damos para estar delante de ti. Podamos ungirte y prepararte para venir por segunda vez, Señor amado. Te lo pedimos y te damos gracias. Cumple en nosotros, Señor, el objetivo, el propósito del Evangelio, el cual es valorar a Jesús, valorar a Jesús. Danos esa revelación, Señor, te lo pedimos y te damos tantas gracias, Señor. Dala a nosotros, dala, Señor, a cada uno de nuestros hijos, a cada uno de nuestros descendientes, que ciertamente seas lo precioso que eres para el ser humano, Señor. Bendito seas, bendito seas. En el nombre de Jesús recibimos lo que te hemos pedido esta noche, porque sabemos que está de acuerdo a tu voluntad, porque tú deseas eso, Padre. Tú deseas que Jesús sea valorado por nosotros. Y cuando pedimos de acuerdo a tu voluntad, sabemos que tenemos lo que hemos pedido.